Hola, hola, hola. Llegó el octavo encuentro de Constelaciones sin Fronteras, Ciencia, Arte y Espiritualidad, 20 y 21 de septiembre de 2025, desde Bogotá y con transmisión online para Hispanoamérica. Tenemos ponentes nacionales e internacionales de diferentes temas, diversidad de enfoques, de miradas, así que no te lo puedes perder. Agéndate, ya empezamos preventa y bienvenido. Las constelaciones estructurales son una forma innovadora de entender y resolver problemas en grupos, familias o empresas. Esta herramienta ayuda a ver con claridad cómo se relacionan las distintas partes de una situación y qué cambios pueden mejorarla. Recientemente, esta técnica ha evolucionado. Ahora es más flexible y se puede aplicar a muchos tipos de desafíos, desde decisiones personales hasta conflictos en equipos de trabajo. Entre los avances más importantes están nuevas maneras de representar situaciones y encontrar soluciones, sin necesidad de profundizar en los problemas. El enfoque está en descubrir posibilidades y recursos que ya existen, pero que a veces no se ven. Las constelaciones estructurales siguen creciendo y ayudando a más personas a encontrar claridad y nuevas formas de avanzar. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de cada martes de Hablemos de Constelaciones, donde traemos cada semana a un invitado, una nueva invitada, siempre con diferentes temas, todos asociados al tema de las constelaciones. Y hoy venimos con un tema un poco diferente para las personas que están apenas acercándose al mundo de las constelaciones y que quizás no hayan escuchado qué son las constelaciones estructurales. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Y primero saludar a mi coanfitrión, a William Leonardo. Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Luz Adriana, buenas noches. Gracias, como siempre, por este espacio de todos los martes, donde nos reunimos a aprender cada vez más sobre el tema de las constelaciones y todas las variantes que está presente. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Si estás en el mundo corporativo, empresarial, seguramente este en vivo te va a ser de mucha utilidad. Invita a otras personas también para que se unan y nos sigan. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y entonces te dejo la palabra para que lo presentes. Gracias, Leonardo. Sí, tenemos a Gabriel de Velasco. Él nos acompaña hoy desde México. Ya nos había acompañado en uno de los encuentros de constelaciones y pues nos va a seguir acompañando en estos encuentros. Así que bienvenidísimo, mi querido Gabriel. ¿Cómo estás? Luz Adriana, estoy contento, estoy feliz de estar aquí con ustedes, dirigiéndome a todo tu público, a todo tu auditorio y bueno, pues muy entusiasmado con la posibilidad de compartir con ustedes más sobre constelaciones estructurales. Muchísimas gracias, Gabriel. El público que tenemos es un público abierto, es un público que va a estar variado entre personas que han escuchado o han estado o se están formando o ya son consteladores y personas que llegan por primera vez al mundo de las constelaciones. Entonces, quisiera preguntarte un poco, primero, ¿cómo fue tu llegada al mundo de las constelaciones? Y luego, ¿cómo se dio este giro hacia o si llegaste directamente a constelaciones estructurales? Claro, fue todo un viaje. Fíjate que ya desde el año 2001, que terminé una maestría en psicoterapia corporal integrativa, donde trabajábamos con Wilhelm Reich, con Alexander Lowen, todo lo que tiene que ver con la bioenergética, el core energetics, con John Pierracos, Evia Pierracos, etcétera. Alguien me invitó a algo que tenía que ver con constelaciones. Y me entusiasmé. Terminando esa maestría, me metí de lleno a constelaciones. En ese entonces tomé esa formación, quedé maravillado, sorprendido y tuve la oportunidad de pues hacer prácticamente todos
entrenamientos con nuestro querido maestro Bert Hellinger aquí en México y en otros lugares de Latinoamérica, siempre siguiendo a Bert Hellinger. Y en todo este camino tuve la oportunidad también de conocer a Gunther Weber, a Jan Jacob Stam, tuve la oportunidad también de conocer a Anton de Kroon, porque yo estaba como terapeuta trabajando en mi consultorio, pero al mismo tiempo trabajaba con empresas. Y entonces había algo que me hacía falta porque yo quería facilitar constelaciones dentro de las empresas. Y entonces un día Gunther Weber se acerca conmigo y me dice, tú tienes que conocer a Matías Varga von Kievet, tienes que conocer a Insa Sparrer. Y me dijeron, oye, va a haber un entrenamiento en Ámsterdam. Y bueno, fui a Ámsterdam a tomar ese primer entrenamiento en constelaciones estructurales de la mano de Matías Varga von Kievet, que es un matemático, es un filósofo, es un lógico, y de su esposa Insa Sparrer, que ella está pues en el mundo de la psicoterapia también desde hace muchos años. Entonces ellos desarrollaron paralelamente a Bert Hellinger esto que se llama las constelaciones estructurales con un enfoque centrado en soluciones. Ese entrenamiento de 7 días me hizo un cortocircuito porque yo estaba acostumbrado al mundo hellingeriano y la verdad yo me regresé a México prácticamente sin entender mucho, ¿no? Pero nuestro querido maestro Matías Varga von Kievet, él siempre decía, tú métete a la ducha, métete a la regadera y déjate mojar, ¿no? Porque no es fácil, porque es otra lógica, es un lenguaje. Y seguí de necio, ¿no? Acompañando a Matías y a Insa, porque me di cuenta del potencial que tiene esto para el crecimiento humano. Más allá del tema organizacional, me di cuenta que constelaciones estructurales es un lenguaje, porque tiene una gramática, tiene un ABC, tiene una serie de reglas, una serie de pasos que una vez que los dominas ya se vuelve mucho más fácil. Es como aprender un idioma, es como aprender un lenguaje y se llama el lenguaje transverbal. Digamos que en resumidas cuentas así fue como entré a este mundo de las constelaciones estructurales. Hoy he ido desarrollando ya mi propia manera de trabajar con constelaciones estructurales y lo he llamado Flow Structure Constellations, hablando de la capacidad de fluir, pero al mismo tiempo de trabajar con los esquemas lógicos de constelaciones estructurales, respetando la gramática de Matías y de Insa, y también de una gran maestra con quien tuve la oportunidad de trabajar muy de la mano, que es nuestra querida Elizabeth Ferrari, que en paz descanse. Con ella tomamos un entrenamiento de más de 5 años, 20 días por año yendo a Alemania, trabajando muy, muy de la mano con ella y en una investigación muy profunda de los beneficios de constelaciones estructurales, tanto en el mundo del desarrollo personal, en la pareja, en la familia y obviamente empresas familiares y multinacionales. Hoy trabajamos, digamos, un 50% con temas de desarrollo personal y el otro 50% en el mundo organizacional, con empresas chiquitas, medianas, grandotas, de todo. Entonces, en verdad, constelaciones estructurales abre todo un lenguaje, una metodología y una serie de pasos que nos pueden acompañar para resolver y, digamos, disponer a nuestros clientes hacia soluciones y la búsqueda de nuevas alternativas de solución. Ya nos hiciste como un tránsito, esto de las constelaciones familiares y las constelaciones sistémicas. Uno es enfocado en soluciones, ¿sí? Aunque yo diría que en las constelaciones familiares también vamos un poco enfocados en eso. Pero ¿cuál sería esa gran diferencia entre estas dos líneas de las constelaciones? Sí, aquí desde la entrevista ya estamos buscando cuál es el pedido. Hacemos una entrevista muy profunda para tener un tema concreto que traiga el cliente. Hacemos todo un protocolo de entrevista para lograr un pedido, es decir, cuál es el estado deseado de nuestro cliente. Ya una vez que tenemos el estado deseado, hacemos algunas preguntas de escala para poder medir el antes y el después de la constelación. Entonces, por ejemplo, si la persona al salir de la constelación quiere irse con más tranquilidad, con más paz, etcétera, preguntamos en este momento con respecto a este tema del 0 al 10 en cuánto está esta paz, en cuánto está esta confianza, por ejemplo, y nos da un número, nos da, por ejemplo, el 4, ¿no? Entonces quiere decir que está en un 4 de confianza
y al término de la constelación volvemos a preguntar, bueno, ¿y ahora cuánto está tu confianza? Entonces, por eso tengo aquí el pizarrón, porque en constelaciones estructurales siempre es muy importante que el cliente vea sus propias palabras, vea su propia narrativa escrita en el pizarrón, para que se confronte con su misma narrativa. Es decir, lo que tratamos de hacer es que cambie la narrativa al final de la constelación y entienda su situación de una manera distinta. Otra distinción que tienen las constelaciones estructurales es que cada uno de los elementos que está en el espacio de trabajo tienen cualidades. Es decir, hay elementos que son fijos, que no se mueven para nada durante la constelación. Hay elementos que se van moviendo conforme va fluyendo cada una de las imágenes en la constelación, y hay elementos que le llamamos elementos libres que se mueven por su propio impulso. Digamos que en las constelaciones hellingerianas todos son elementos libres, y acá se regula un poco cada uno de los elementos, porque partimos de la base de que cada uno de los elementos tiene una cualidad distinta porque son esquemas lógicos. Por ejemplo, tenemos líneas de tiempo, hay constelaciones, varios de los esquemas que son a través de líneas de tiempo. Hay otro que es una abstracción de tres habilidades que tiene el ser humano, que es el triángulo de polaridades de creencias, que tiene que ver con nuestra capacidad intelectual, también con nuestra capacidad de conectarnos con las personas, y la otra, la capacidad que tenemos para ejecutar proyectos. Entonces, en este triángulo, el cliente o el representante del cliente hace un viaje por estas tres fuentes inagotables de recursos. Por ejemplo, una persona que está pasando por un proceso de separación de pareja, quizá necesite en este momento tener más acceso a la fuente inagotable de recursos de confianza, o a la fuente inagotable de recursos del pensar o del planear, etcétera, o a las tres fuentes. Entonces tenemos tres representantes de cada uno de los polos del triángulo. Y entonces así es como va haciendo el viaje el representante del cliente a través de este esquema. Y así como tenemos el cuadrado de valores cuando hay conflictos, tenemos el tetralema cuando hay decisiones, tenemos la entrevista geométrica de solución, tenemos la constelación de sistema de personas, tenemos, digamos, diferentes esquemas por los cuales podemos transitar dependiendo del tipo de tema que tenga nuestro cliente. Digamos que básicamente esas son las diferencias que hay entre un abordaje y el otro. Gabriel, dentro de lo que nos Sí. contabas ahorita o sea, digamos que el consultante o el cliente va haciendo como un viaje por todos los diferentes tipos de formatos que tienen las constelaciones estructurales. Para las personas que de pronto nunca han estado en una constelación estructural, pero de pronto sí en una familiar, estos formatos o estos constructos son personas, son elementos físicos. La persona necesita que hayan más personas para poder realizar la constelación, o puede ir solo con el constelador a realizarla. ¿Cómo Sí, claro, funciona un claro. poquito esa dinámica? Para cualquier tipo de tema, sea un tema familiar o sea un tema de salud o un tema empresarial, para cualquier tema puede venir al consultorio y lo trabajamos en un tablero, que lo tengo aquí, pero a ratito se los enseño. Se trabaja mediante un tablero o también en un grupo. Entonces, cuando hacemos talleres, invitamos y cada quien trabaja su tema. Una persona puede traer un tema con su mamá o con su hermano, otra persona puede traer un tema con su empresa, una persona puede traer un tema de salud. Digamos, todos los temas humanos se pueden abordar desde constelaciones estructurales, ya sea grupal o ya sea dentro de un consultorio de uno a uno, también trabajando con un tablero y con unas fichas. Gracias. Rigen los mismos órdenes de Hellinger, también rigen en las estructurales. ¿Hay algún cambio en eso? Qué buena pregunta. Fíjate que este desarrollo de las constelaciones estructurales fue paralelo a constelaciones hellingerianas. Yo no le llamo constelaciones familiares como tal, sino constelaciones hellingerianas, porque las constelaciones de Hellinger también abarcan todos los temas y no lo podemos centrar solamente en lo familiar. Lo mismo pasa con las constelaciones estructurales, aplica para todos los temas. Es decir, tanto Matías como Insa fueron alumnos también de Thea Scholfender, de Leslie Cadiz, de Ruth McLendon, que también fueron profesores de Bert Hellinger. Es decir, este fue un abordaje paralelo a Hellinger, solo que el abordaje de constelaciones estructurales llega tarde o llega posterior al trabajo de Hellinger
a Latinoamérica. Y esto es un poco por la personalidad de Matías y de Insa, que son un poco más localistas, trabajando mucho en Alemania. Entonces, ellos desarrollan otros principios sistémicos distintos. Tienen un poquito que ver, pero no los llama como leyes, sino como principios que hay que observar. Más que ser normativos, son curativos y que hay que observar y hay que balancearlos, como es la membresía, el orden cronológico, responsabilidad y compromiso y capacidad y desempeño, más otros dos metaprincipios. Uno es el balance y la otra es la abstinencia a la negación. Y todos ellos siempre están en la mentalidad del anfitrión. Aquí no le llamamos constelador, luego les explico por qué, pero el que facilita las constelaciones siempre tiene toda esta filosofía dentro de sí mismo para hacer las preguntas correctas, orientadas a la solución para su cliente. ¿Cómo se estructura una consulta desde las constelaciones estructurales? Claro, llega el cliente con una inquietud y le hacemos una serie de preguntas. Y la pregunta inicial es ¿cuál es el tema que quieres trabajar? Una vez que nos dice el tema, le hacemos una pregunta que nosotros le llamamos la pregunta del pedido, que tiene que ver con si esta constelación fuera un éxito, ¿cuál sería para ti un buen resultado? Y con esto ya vamos a tener más claridad sobre lo que quiere lograr nuestro cliente o qué problema quiere resolver. Y posteriormente hacemos la pregunta que le llamamos la pregunta del contrato, que tiene que ver al salir de aquí, de esta sesión, cómo te vas a dar cuenta de que te fue útil. Y a partir de ahí desarrollamos algunas preguntas de escala y entonces elegimos con cuál de los formatos vamos a trabajar. Aquí alcancé a dibujar solamente algunos, no dibujé todos, pero dibujé dos líneas de tiempo. Una se llama la constelación de aproximación al objetivo, otra se llama la constelación del problema, que es parecida a la constelación de aproximación al objetivo, solo que tiene en medio un obstáculo. Es decir, cuando hay un problema, quiere decir que estoy yo aquí en mi realidad consensuada, que es mi yo el día de hoy, y enfrente de mí, en esta línea de tiempo, en algún punto del futuro, está mi estado deseado. Y en medio está el obstáculo. Entonces, si hay un obstáculo, quiere decir que es la constelación del problema. Y cada uno se representa con un representante, ya sea un ser humano o un objeto. Y posteriormente tenemos otra constelación que también es una línea de tiempo, que se llama la constelación de 9 y 12 campos, que tiene tres principales contextos, que es el contexto pasado, el contexto presente y el contexto futuro. Aunque también tiene un contexto que se llama el futuro distante, en donde se encuentra, digamos, el mundo del milagro. Y el milagro es todo aquello que todavía no puedo llegar a verbalizar y que puede estar posterior a la meta alcanzada. Y del lado izquierdo tenemos el contexto interno de la persona o de la empresa o de la familia o de la pareja, y del lado derecho tenemos el contexto externo. Y entonces, de esa manera, con este lenguaje, con esta gramática, cada uno de los elementos que se van a ir incorporando a la constelación se van a incorporar ya sea en el contexto interno o en el contexto externo, en el pasado, en el presente o en el futuro, dependiendo de la narrativa de nuestro cliente, para que el cliente pueda observar y llegar a un orden. Recordemos que es constructivista, en donde cada uno de los elementos los vamos a ir, digamos, testeando, que esa es otra gran distinción con otro abordaje, que es hacer un test de poner a este elemento aquí, y si es mejor, peor, igual o diferente, y entonces colocamos otro elemento del otro lado, etcétera, y vamos midiendo, y siempre recurrimos a la pregunta de escala para ver cómo va desde el contrato que establecimos con nuestro cliente al principio, para que esto vaya cada vez mejor. Y siempre regresamos a nuestro cliente original para hacerle preguntas de qué se está dando cuenta y qué cambios digamos, puede él hacer en su realidad, y, digamos, qué recursos nuevos está obteniendo, ¿no? Posteriormente tenemos el triángulo de polaridades de creencias, en donde, como decíamos, está el polo del pensar, del sentir y el hacer, y está la sabiduría, que es la capacidad de armonizar los tres polos. Posteriormente tenemos, dependiendo si el tema es un conflicto, tenemos un cuadrado de valores en donde cada representante representa un valor, y el representante del cliente va visitando cada uno de estos valores para poderlos armonizar. Una vez que se armonizaron los valores, el cliente descubre cuál es la virtud
que digamos es la capacidad de armonizar estos valores y sus exageraciones y de esa manera pues acercarse más a la solución. Después tenemos el tetralema y algunos otros esquemas. Gabriel, Gabriel, bueno, una pregunta ahí, como esta metodología se usa mucho con organizaciones o con empresas, ¿hay algunos indicadores, digamos, para poder medir el impacto que tuvo la constelación o el trabajo que se hizo o que se está haciendo, si de pronto tiene varias sesiones o cómo se va avanzando? ¿Es medible, digamos, Claro, el sí, proceso? es totalmente medible dependiendo de cuál sea el proyecto, porque con las empresas trabajamos más por un proyecto en un mediano o largo plazo, que puede ser, por ejemplo, mejorar el clima laboral, mejorar que no haya tantos accidentes o la merma o los desperdicios dentro de una fábrica, etcétera. Entonces, hacemos esas intervenciones primero con los directores de la empresa, haciendo algunos ejercicios, mostrándoles cómo funcionan los esquemas, para que ellos se lleven planes de acción. Después de la constelación, se llevan planes de acción que hay que ejecutar y hay que darle seguimiento. Digamos que aquí hay una parte mucho de consultoría y de coaching. Entonces, para los que están en el mundo organizacional, funciona de maravilla. Para los que ya son coaches organizacionales o son consultores, ya sea de finanzas o de ingeniería, les ayuda mucho. Tenemos muchos alumnos que sin pertenecer al mundo terapéutico o que no tiene nada que ver con constelaciones, lo aprenden y lo incorporan y que muchas veces para ellos es suficiente con conocer los esquemas para facilitárselos a sus clientes, quizá no como constelación, sino solamente como dibujo para hacer algunas preguntas que están orientadas a la solución. Y cuando ya tenemos más confianza con los clientes, pues ya empezamos a constelar desde las cosas que tienen en su escritorio, podemos hacer una constelación del tetralema, etcétera, y les trae muchas caídas de ficha, muchos insights a los clientes. Y claro que es medible, primero, digamos, en esta parte de la percepción de cómo me voy el día de hoy, si yo llegué en confianza en un 3 y ahorita estoy en un 6, pues ya estoy en un doble en mi confianza, ¿no? O también con un equipo de trabajo en donde hay alguna serie de conflictos o malos entendidos, pues también nos ayuda a pavimentar el networking con los equipos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un estado deseado. Esto lo ocupamos también mucho en el contexto de la planeación estratégica que cada año realizan los clientes. Tenemos muchos clientes con los que los acompañamos en su planeación estratégica y, por ejemplo, en la mañana hacemos una constelación de 9 y 12 campos, en donde quizá uno de los colaboradores más destacados representa a la empresa, quizá uno de los decanos de la empresa representa la historia en el contexto pasado de la organización. Las nuevas generaciones representan quizá el estado deseado o el futuro de la empresa. Son muy emocionantes, son muy emotivas y al mismo tiempo muy resolutivas y dejan al equipo listo, preparado para entrarle de lleno al tema de los indicadores de gestión, al tema ya de los planes de acción específicos. Y esto ya sean ingenieros, sean financieros, abogados, tengo comprobado que funciona perfectamente bien. A veces tenemos un prejuicio de que ciertos perfiles no reciben bien las constelaciones. Y esto, pues bueno, ya tengo más de 25 años y yo que vengo del mundo organizacional, lo puedo comprobar que funciona muy bien. Y a veces es más el miedo, la inseguridad del profesional a la hora de incorporar las constelaciones que realmente el cliente. Y además, últimamente los clientes están mucho más receptivos. Sí, yo creo que de todas maneras el entrar por el lado de las constelaciones estructurales a la organización genera menos prevención que entrar por constelaciones sistémicas, ¿sí? Sí, claro, Porque claro. digamos que en lo otro está un poco esta sensación de, no sé, la emocionalidad o qué va a salir Ujú, o ujú. lo esotérico, ¿no? Entonces lo Exacto, estructural permite claro. tener un acceso un poco Ujú. más fácil, digamos, con menos resistencia, Con diría. menos Y, resistencia, aunque y ya vamos a después entrar se a va las entrando emociones. al resto. Claro, porque ya de entrada ellos al ver un triángulo, a ver cierta simetría, al ver un cuadrado, al decirles un poco de dónde viene, etcétera, ya se tranquilizan, aunque después, pues sí, saldrá una que otra lagrimita, etcétera, pero entramos al mundo emocional con un contexto y con un sentido, ¿no? Entonces sí,
el mundo sistémico tiene todas estas variantes y en el enfoque centrado en soluciones siempre es cuál es el estado deseado. Y también decimos, el pasado influye pero no te determina. Y sí, vamos al pasado siempre y cuando sea para ir por recursos. Es decir, en este esquema de 9 y 12 campos, en donde nuestro foco, que es el representante del cliente, está mirando a su meta y de repente percibe que hay algo que lo jala hacia atrás, querría decir que hay algo en el pasado que necesitamos mirar. Y entonces giramos a ese representante para que mire al pasado, colocamos un elemento ahí que puede ser algo de otra generación o puede ser incluso una versión anterior del cliente, ¿sí? Y entonces para eso usamos la mano cataléptica para saber si pertenece a esta generación o si pertenece a otro momento de la vida del cliente. Y lo traemos y lo representamos y se hace ahí un trabajo de proceso, ¿sí? Para resignificar, para ir por los recursos. Y si esos recursos son internos, los ponemos del lado izquierdo. Si son recursos externos, los ponemos del lado derecho. Y entonces sí, ahora el foco del cliente, que es el representante del cliente en este contexto, puede caminar hacia la meta. Es muy interesante porque inmediatamente la percepción representativa de los elementos habla, ¿no? Las reacciones semánticas que empiezan a tener, empiezan a reportar automáticamente, ¿no? Entonces, cuando hay un pendiente, de plano, el representante de la meta dice, no, yo no estoy disponible, o sea, que ni venga para acá porque no estoy disponible para él, porque quizá esta persona sí tiene algo del pasado o algún factor de contexto. Por ejemplo, en este caso, las figuras parentales, como puede ser papá, mamá, abuelos, sí entran a la constelación, pero como factores de contexto. ¿Qué quiere decir eso que son factores de contexto? Es como cuando tú estás en una piscina y los elementos están dentro de la piscina como protagonistas de esta narrativa, pero hay elementos que están sentaditos afuera de la piscina, pero con los piecitos adentro, ¿no? Es decir, es como en esta tolerancia a la ambigüedad, donde sí soy parte de la constelación, pero al mismo tiempo no. Y voy a entrar a la constelación, es decir, papá, mamá, abuelos o cualquier otro elemento, entra a la constelación solamente ese fragmento de información de la mamá que tiene que ver con esta situación, no toda la mamá, digamos, en ese también es otra distinción, ¿no? Es decir, ¿de cuál mamá me estás hablando? ¿De tu mamá que tenía 28 años cuando tú tenías 4 años? ¿O de tu mamá de ahora que tiene 65? ¿Sí? Entonces, la que está representada ahí, si tiene que ver con tu versión anterior, es la mamá de 28 años y no la de 65 de ahora. Entonces, eso también es una distinción que a mí me parece quirúrgica y muy resolutiva. Es decir, no traemos todos los teras de información y también para representantes resulta mucho más ligero para trabajarlo. Mucho más digerible. Sí, mucho más digerible, mucho más ligero también a la hora de representar, porque no estás representando tanta información, estás representando solo ese fragmento de información que tiene que ver con esa situación. Claro, y tiene todo el sentido del mundo el tema también de trabajar los tiempos, porque pues todos vamos evolucionando a medida que vamos viviendo, ¿no? Ajá. En ese sentido también es una terapia contextual, ¿no? O sea, terapéuticamente, por ejemplo, me decía ayer una ejecutiva de finanzas que estamos trabajando ahorita en tema con su mamá, dice, oye, ahorita no quiero tocar mi relación con mi mamá tiene 70 años y mi relación con ella es maravillosa, pero reconozco que en aquel entonces sí hubo una situación pues como de abandono, porque ella tenía que trabajar y yo me sentía muy sola. Ok, vamos a trabajar con esa mamá cuando tú tenías de 6 a 10 años y la edad que ella tenía, que era más o menos como de los 26 a los 30 años de tu mamá. Y entonces ya no se toca a tu mamá de ahora. Entonces es tu niña con la mamá de ese entonces. Entonces, de esa manera vamos, ahora sí que como un cirujano que va exactamente a trabajar ese pedacito, no todo, para no envolver cosas que de repente ya estaban ordenadas y terminamos desordenándolas más. Interesante. Yo quería hacerte también otra pregunta y es, en este tema de trabajo organizacional o de empresa, sobre todo en el tema de toma de decisiones, ¿cuáles son los límites o los riesgos de pronto de las constelaciones o estructurales, digamos, hasta dónde se va? Coloco un ejemplo. Si en la constelación se ve que la mejor opción para tomar es A,
a ciencia ciega el consultante debería tomar SA o simplemente es un indicador más a tener en cuenta en el momento de la toma de la decisión? ¿Sí? O sea, Excelente como que hasta pregunta, dónde voy. Leonardo. Me encanta tu pregunta, porque yo siempre digo, primero, no es un jardín de rosas, no vamos a entrar a algo que va a ser así maravilloso y no tomes una decisión al término de la constelación. Llévatelo y deja que esto trabaje en ti. Y entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con el tetralema, que tenemos la posición 1, vamos a suponer la posición 1 es me caso y la posición 2 es me quedo soltero, ¿no? Después tenemos la posición 3, que es ambas, que sería buscar una manera de compatibilizar el me caso y me quedo soltero. A lo mejor una persona puede decir, bueno, vamos a vivir juntos un tiempo y después vemos si nos casamos y si no, no, ¿sí? Y después tenemos la posición 4, que es la contextualización, que podríamos llamarle que es ni una ni otra, ¿no? Que es como llega el cliente. De hecho, el cliente llega desde la posición 4 porque no ha tomado una decisión, pero es una abstracción, digamos, ¿no? Y entonces, ya una vez que el foco, que es el representante del cliente, visita cada una de las opciones, va a tener ciertas reacciones semánticas. Pero también hay una gramática posicional que es mucho más profunda, que es depende de cómo se coloque en cada una de las diferentes opciones. No es lo mismo colocarme de frente que colocarme al lado izquierdo, al lado derecho o atrás de cada posición. Entonces, todas esas se van midiendo y le ayudamos al cliente a ir traduciendo del lenguaje verbal, del lenguaje transverbal al lenguaje verbal para que vaya ampliando el abanico de posibilidades. Ahora, hay una quinta que se llama la quinta no posición, que quiere decir ninguna de las anteriores y tampoco esta, que es así como que te hace cortocircuito, pero de lo que se trata precisamente es de eso, para salir fuera de la caja. Y muchas veces, yo creo que la mitad de las veces, de lo que se trata es que al final el cliente dice, es que ese no era realmente el tema, lo tenía desenfocado. Y al trabajar con el tetralema, se disuelve el dilema. Y dice, no, ya no hay nada que decidir, ya estaba más decidido desde antes. Entonces fluye, ya es algo más, por eso le he llamado últimamente a este trabajo Flow Structure Constellations, porque es más de fluir, o sea, es más de algo muy profundo que te dice, es por aquí, ¿sí? O por el momento esta decisión no era por ahí, estaba planteado distinto el dilema, ¿sí? Por ejemplo, ¿me caso o no me caso? Quizá no es una pregunta óptima el día de hoy, quizá hoy no es el tema, a lo mejor de lo que se trata hoy es de continuar en esta relación, desde ahí ni siquiera planteárselo, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa a veces con asociarse para una empresa o vender una sucursal o adquirir más herramientas, etcétera. Surge mucha información que le amplía las posibilidades. Entonces, muchas veces se van con tarea y posteriormente eso facilita la mejor toma de decisiones. Pero siempre nuestra recomendación es no tomes la decisión inmediatamente, a menos que sea algo que te lleve más allá de ti, que no haya duda que era por ahí la decisión, ¿no? Uh-huh. Bien, yo siento que es una información bastante compleja para quien Sí. no tiene el conocimiento de las constelaciones o del mundo empresarial. Hay muchas palabras que de todas maneras pueden ser no comprensibles, ¿no? Nomás la mano cataléptica, por decir una de las que claro, que es parte del proceso. Queda uno cataléptico, ¿no? O sea, que no sabe de qué hablas, Willis. Aunque has puesto como algunos ejemplos, no sé si pudiéramos hacer un pequeño ejercicio concreto, sí, claro. Por ejemplo, con el tetralema o con algún otro, no sé si alguien quisiera preguntar o Ándale. algo. ¿Hay gente que nos puede preguntar en vivo? Sí, estamos en vivo. Ah, ok, perfecto. Pues igual que alguien nos pregunte, igual sería bueno abrirlo, ¿sí? Y ver, y bueno, aprovechamos también. Pregunta, por ejemplo, de alguna decisión a tomar. Ándale, o de un objetivo que tengan. Aprovecho también para decirles que está mi libro ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones en Amazon. Entonces, si quieren saber más, en Amazon está el libro ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones y también hay mucho material gratuito en YouTube. Si buscan Gabriel de Velasco, consultor sistémico, hay clases gratuitas, hay seminarios abiertos ahí en línea,
Hay muchos que dicen qué son las constelaciones estructurales, hay ejercicios, hay constelaciones. Hemos dispuesto gran parte de nuestro material totalmente gratuito en nuestro canal de YouTube. Y bueno, y el libro que también viene, digamos, paso a paso los esquemas de constelaciones estructurales. En, en el canal de YouTube también, Gabriel de Velasco, ¿o cómo más te pueden conseguir? Así, De el una vez canal de YouTube, para Gabriel de decir tus Velasco, redes. consultor sistémico, y también tenemos una página que es usionline.org, donde está, digamos, la información de nuestras formaciones, etcétera. Entonces, hoy tenemos una formación para el público de habla hispana y tenemos otra para los brasileños y portugueses y otra para el público de habla inglesa y otra para el público de habla rusa. Tenemos ya más de 8 años trabajando con un instituto en Rusia, con el cual hemos estado impartiendo entrenamientos. Ahorita estamos en el avanzado con el grupo de Rusia. Digo, yo no hablo ruso, pero está una traductora que habla muy bien español y nos ayuda con la traducción. Entonces, digamos que Constelaciones Estructurales está creciendo muchísimo para el mundo familiar, de pareja, personal y obviamente organizacional. Uh-huh. Qué bien, porque sí estaba más enfocado hasta donde tengo entendido más a lo organizacional y esto de que se esté utilizando más en las dinámicas personales o familiares, pues me parece muy interesante. Uh-huh. Mientras hacen sus preguntas, se animan a preguntar preguntas concretas, no tan abiertas, sino una pregunta como concreta, Uh-huh. porque dice un tema como la relación con mi hija. Yo no sé si ahí está muy abierto o tendría que preguntar exacto. No, sí se puede hacer se llama constelación estructural de sistema de personas, y entonces puede poner un ancla en el piso para colocarse en el lugar de la hija, otra ancla en el piso para colocarse ella, y hacer como esta observación de cómo está en ese lugar y poder, digamos, irse acercando y, digamos, tener claro cuál es su estado deseado. Y una vez que haga esto, que se pregunte, de estas 3 fuentes inagotables de recursos, del pensar, del sentir o del hacer, ¿de cuál de estas 3 fuentes necesito tener más acceso? Si a lo mejor en el tema de la hija dice, es que no logro entenderla, ahí automáticamente estamos pensando en el polo del pensar, en el polo de la cabeza, del análisis, del entendimiento, ¿sí? Y entonces podemos colocar un elemento para representar a esta fuente inagotable de recursos. Ahora, si esta fuente inagotable de recursos reporta que está incómoda, ahí es en donde intervienen otra serie de elementos que no los quiero enrollar, pero se llama superposición de contexto, ¿sí? Digamos, las constelaciones estructurales desde el inicio fueron creadas para temas humanos, para cualquier tipo de tema. Quizá de repente en Latinoamérica fue utilizado o se pensaba o había esta idea de que era para temas organizacionales, cuando en realidad Matías e Insa, desde que lo crearon, era para cualquier tema humano. Entonces, estas 3 fuentes inagotables de recursos en realidad siempre están disponibles para todos nosotros, pero a veces hay ciertas confusiones o hay ciertas mezclas que te colocaste en ambos lugares y que regresas a tu lugar después de haber visitado al lugar de tu hija y tú colocarte en tu lugar. Claro, esa ancla o ese papelito tiene que tener una flechita para que sepas hacia dónde está mirando. Tú observa qué es lo que necesitas. Entender más a tu hija, conectarte más con ella en lo emocional o ya ir y hablar con ella. Ahí es donde tenemos los 3 fuentes inagotables. Una, el entendimiento de la situación o entenderla a ella, que quiere decir con el polo del pensar, ¿sí? ¿Qué necesito? ¿Entenderla? ¿Necesito conectarme con ella o ya hacer algo? Esas son las preguntas que se tienen que hacer. Ya una vez que respondió esa pregunta, y vamos a suponer que dice, necesito entenderla, entonces va a colocar otra ancla que va a representar a esta fuente inagotable de recursos que se llama la fuente inagotable de recursos del pensar, del entendimiento, ¿sí? Y entonces ya una vez estando esa ancla ahí, ella se acerca y observa si al cerrar sus ojos puede tomar de esa fuente, de la fuente del entendimiento. Si no puede, es que ahí hay una superposición de contexto, ¿sí? Y ya tendríamos que trabajarlo de otra manera porque puede ser
una superposición de contexto con mamá. Ahora, voy a explicar qué es superposición de contexto. Es algo que está confundido o mezclado. Y una de tantas manifestaciones de superposición de contexto es la lealtad sistémica, pero es una de alrededor de 12 diferentes que no vamos a profundizar hoy. Pero, suponiendo que sea una lealtad sistémica, porque hay muchas otras, entonces hay que hacer todo un trabajo con mamá para que ella pueda entregarle a mamá todo lo que le corresponde a ella y entonces ahora Doris estar lista como mamá con su hija, lejos de toda aquella situación de su propia madre, para estar disponible para su hija. Digamos, es un ejercicio que ella tendría que autorregularse, ¿no? Regularmente estando presente el terapeuta estructural, la va a acompañar y si descubre que hay esta superposición de contexto, trabajamos con algunos rituales, hay algunas frases que tienen que ver con mamá para poder hacer esta separación y entonces estar disponible con la hija. En caso de que sea esta superposición de contexto, puede haber muchas otras, pero que intente hacer eso. Otra, que todos los que nos están escuchando pongan en su sala 3 anclas o 3 papelitos en el piso, uno que represente a su capacidad de pensar, otro que represente a su capacidad de sentir y otro a su capacidad de hacer. Y que se coloque en medio del triángulo y que haga un viaje a cada una de las diferentes fuentes, ¿sí? Y que observe cómo está. Digamos que cuando lo hacemos solos nos sirve un poco como diagnóstico, ¿sí? Porque no vamos a poder hacer mucha intervención porque no está el terapeuta junto con nosotros. Pero por lo menos decir, a ver, ¿cómo estoy con mi fuente del pensar? Que tiene que ver con la planeación, con la distinción, con la capacidad de analizar, ¿sí? ¿Cómo estoy con mi fuente? ¿Sí? Respiro, tomo nota y luego me voy a la fuente del sentir, que tiene que ver con la conexión, con la confianza, con la empatía, con el amor. ¿Cómo estoy con eso? ¿Cómo estoy con esa fuente? ¿Qué tanto tengo acceso a ella? Salgo, tomo nota, etcétera, y me voy ahora a la fuente del hacer. ¿Cómo estoy con mi estructura, con mi orden, con mi capacidad de organización? Y entonces puedo decir, oye, creo que necesito trabajar más con las 3 fuentes o con una de ellas, etcétera, para, digamos, estar mejor. ¿Y qué figuras de mi historia, que puede ser papá, mamá, un tío, un abuelo, están relacionadas con cada una de estas fuentes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un tío que es ingeniero, que siempre fue muy inteligente y que era un ejemplo en la familia, y para mí está relacionado con esa fuente, ¿sí? Entonces, ahí puede haber muchos recursos, o puede haber algo que no sea tan positivo, que también habrá que separar y que distinguir para limpiar esa fuente. Digamos, es como cualquier fuente en un parque, que hay unas que necesitan mantenimiento o hay otras que están en muy buen estado. Entonces, eso es lo que hacemos a través de constelaciones estructurales, específicamente con el esquema del triángulo. Lo mismo con el cuadro de valores, etcétera. Qué buen ejercicio este que nos regalas hoy Ajá. de poner este triángulo y estas capacidades del sentir, del pensar, del pensar, del sentir y del hacer, y mirar cómo estamos con relación a eso, porque hay personas que piensan mucho pero hacen poco, ¿sí? O que actúan Exacto. pero sin pensar mucho, como sea, Ajá. o que están Ajá. desconectados en lo Sí, emocional. Entonces es muy exacto. interesante ese ejercicio que nos regala para mirar qué tan equilibrados o dónde necesitamos más trabajo en el uno o en el otro. Yanita Exacto. Claro. Cárdenas nos dice, soy Adriana Vargas desde Colombia, me gustaría consultar si es conveniente en este momento una separación de pareja. Ok, entonces ahí fíjate que ahí hay una constelación que se llama constelación bifocal, que son 2 focos, es decir, el tuyo y el de tu pareja. Y entonces ahí podemos trabajar, por ejemplo, salvo la entrevista profunda, pero digamos que vamos a suponer que vamos a trabajar con el tetralema y una opción es nos quedamos juntos y la otra es nos separamos. Y entonces lo que hace tu representante es que visita la posibilidad de quedarse juntos y hace, digamos, se coloca a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante, y todo esto tiene un significado. Después visita la opción de separarse y, digamos, observa diferentes escenarios en esa opción, también colocándose en cada uno de estos lugares. Y posteriormente hay otra, que es la tercera, que es la compatibilización, que es, pues, nos quedamos juntos y nos separamos. Conozco una pareja en Brasil que ellos viven separados de lunes a viernes y el viernes en la tarde
se arrejuntan, como decimos aquí en México, y el domingo en la noche cada quien para su casa. Y encontraron esa compatibilización y llevan ya más de 8 años viviendo de esa manera, ¿no? Después de un trabajo así. O sea, cada pareja encuentra su manera. O incluso puede salir después de ese trabajo, pues sí, la necesidad de una separación definitiva, ¿no? Pero la constelación y los representantes que están desde la percepción representativa nos van a dar muchísima información para que se la lleve de tarea y poder evaluar con la pareja cuál es la mejor opción para su plenitud y para su más grande bien de los dos. Entonces, sí se puede trabajar el tema de pareja a través del tetralema o de cualquier otro. Puede ser el cuadrado de valores también, en caso de que sea un conflicto muy fuerte, también se puede trabajar de esa manera. Gabriel, digamos que entiendo que igual para cada persona, pues obviamente hay que configurar porque pues cada persona es un mundo distinto y pues ahí está como el quiz del asunto, que no hay una solución general para todos, sino que pues cada persona requiere su propio trabajo. Pero yo quisiera que nos compartieras algo que nos traía hoy a esta entrevista y es los avances en las constelaciones estructurales. Y no quisiera que nos fuéramos sin abordar ese tema. ¿Cuáles son esos nuevos avances en las constelaciones estructurales? Bueno, hay todo un mundo que acaba de desarrollar Matías Varga-Bonki y Bedinza Sparrer, que tiene que ver con 5 lógicas. Y las voy a decir un poquito despacito porque también de repente es como demasiado disruptivo. La primera lógica es la lógica de los objetos, es la lógica cortoplacista de pasar del punto A al punto B. Y esto Matías lo ha llamado la lógica de la cabra montesa. Y cada una de las lógicas tiene un animal, ¿sí? Entonces, y cada una de las lógicas tiene un animal, digamos, oscuro y de luz, ¿no? Entonces, ahí es todo un mundo, es impresionante y es enriquecedor. La segunda lógica tiene que ver con la lógica de los procesos, del ir pasito a pasito, como cuando aprendemos a hablar y somos niños, como cuando aprendes un nuevo idioma, como cuando te estás conociendo con una persona, y es el respetar estos procesos de ir paso a paso, ¿no? Como cuando preparas una gelatina y la metes al refrigerador y no sabes en qué momento pues ya se cuajó, ¿sí? Y eso a veces pasa con las relaciones o pasa con el aprendizaje o pasa con los proyectos o con cualquier situación humana, ¿no? La lógica de los procesos, que es la lógica del delfín. Después tenemos la lógica de la capacidad de adaptarnos, la capacidad de adaptación ante diferentes contextos, que es la lógica del camaleón, que me adapto, sobre todo los que vivimos todo este mundo de la pandemia y que tuvimos que adaptarnos, ¿no? Ante diferentes contextos y nos seguimos adaptando, sobre todo hoy en el contexto VUCA y Bani VUCA, ¿no? Por cierto, ya va a estar mi segundo libro que tiene que ver con el liderazgo, se llama Liderazgo Sistémico en Acción, que tiene que ver con la capacidad de esto, ¿no? De adaptarnos al mundo tan cambiante. Bueno, llevamos la lógica de la cabra de monte, la lógica del delfín, la lógica del camaleón y la cuarta lógica es la lógica de la capacidad de hacerme consciente de mi propia manera de hacerme consciente, que es la tortuga marina, que es esa metacognición, esa metaconciencia a través de la cual me puedo observar cómo pienso, cómo siento, cómo me relaciono. Es como no solamente me miro cómo estoy pensando, sino como hubiera un observador del observador. ¿Ok? Y es la tortuga marina. Y después tenemos el ave fénix, que es la capacidad de resurgir después de las cenizas, de nuestras propias cenizas. Y todos estos elementos son constelables y entran dentro de los diferentes esquemas de constelaciones estructurales en alguno de los momentos. Digamos, se hace una psicoeducación con el cliente, le hablamos un poco de estas lógicas, lo materializamos en uno de estos animales y colocamos un representante dentro de la constelación para esto, ¿no? Perdóname, sí. me quedé perdida. La primera es la de los objetos, ¿sí? La lógica, ajá. ¿Ese es qué animal? La cabra. La cabra de monte. Cabra de monte, ya. El segundo son los procesos, no, el segundo son los procesos, el paso a paso. Sí. Ese es el delfín. Ajá. Luego viene la tercera, que es la capacidad de adaptación, que es la del camaleón. El camaleón, ajá. Listo.
La cuarta es la capacidad de hacer conciencia, o sea, la metaconciencia, Sí, que es la tortuga marina. ajá. ¿Y la quinta? El ave fénix, la capacidad de resurgir de nuestras propias cenizas y más fortalecidos. Qué chévere, Ujú. de resurgir. Perfecto. Leonardo le iba a preguntar, sino que le interrumpí porque me No, quedé no, así. que está muy, muy interesante todo lo que nos has compartido, que tratar de abordar tantos temas o tantas cosas, pues en una hora es prácticamente imposible, pero sí es un Ajá. muy buen abrebocas. Sí, Y invitar a todas las personas que aún no se han inscrito al encuentro que se inscriban, porque pues vamos a tener la oportunidad de tener a Gabriel con nosotros en el encuentro que vamos a tener en septiembre. Y si esto nos llevamos en una hora, imagínense todo lo que vamos a poder seguir aprendiendo de él en el encuentro. claro. Para contactarse contigo para las personas que de pronto quieren ya hacer una constelación Ujú. formal o quieren hacer algún trabajo contigo, ¿lo hacen también a través de tu página o a Lo través puedes de hacer dónde? a través del WhatsApp. Yo siempre Sí, contesto. A lo mejor de repente, si no contesto en un par de horas, después termino contestando directamente. Trabaja conmigo un equipo, pero me gusta a mí tener el contacto directo con los alumnos y con los consultantes. Entonces les doy mi WhatsApp, si me lo permiten. El sí, sí, código de sí. país es más 52 477, que es el código de la ciudad. Entonces, repito, más 52 477 117 1424. Ujú. 477-117-1424 con el prefijo más 52. Recuerden que de todas maneras, como esto queda grabado, pues pueden después devolver el video a esta parte para tomar con calma el número, pues si quieren hacerle más preguntas o consultar ya con él directamente, pues también lo pueden hacer. Ahí está apareciendo en este momento también en pantalla. Claro que sí, y voy a hacer lo posible. He estado en contacto con el equipo de ustedes Ujú. para a ver si puedo viajar a Bogotá y acompañarlos y estar ahí con Oh, ustedes. No prometo nada, pero me gustaría mucho estar por allá con ustedes y acompañarlos y llenarme, seguirme llenando del mundo sistémico y de abrazarlos y de estar más de carne propia, ¿no? Si no es posible, pues bueno, les dejo un abrazo y nos vamos a ver muy pronto en nuestra ponencia. Pero Así los es. abrazos y el contacto físico no tiene... Claro, exactamente. Así Gabriel, es. había una pregunta que tenía ahí en el tintero y que me gustaría que ojalá antes de despedirnos pudieras Sí. compartir, y es si hay algún caso en de constelación estructural que por alguna razón pues, que nos puedas compartir, pero que por alguna razón te haya tocado eh, fuertemente y que pudieras eso, como compartirnos un caso cortico del impacto que tuvo o en esa persona o en esa organización. Sí, pues bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, el trabajo con una empresa, que es una empresa de 4 socios, en donde había un conflicto, casi casi ya a punto de separarse. Me invitaron a trabajar con ellos en su planeación estratégica. Íbamos todos juntos en una camioneta, relajados, un poquito fuera del conflicto que ellos tenían. Nos paramos en la carretera a comer y estábamos comiendo. Llevábamos un chofer que él no podía beber cerveza, los demás nos tomamos una cerveza y ahí platicando entre las botellas de cerveza les facilité una constelación que tenía que ver con el conflicto que ellos tenían y tenía que ver un poco con el plano de sucesión, con los hijos de cada quien, etcétera. Y entonces fue como en sorpresa, ¿sí? Porque trabajamos con el cuadrado de valores y ellos haciendo las preguntas y solamente acomodando las botellas que eran de una marca muy conocida mexicana, mirándose cara a cara, diciéndose ciertas cosas que jamás se habían dicho. Y esto fue 45 minutos y esto lo recuerdan ellos hace más de 8 años, lo siguen recordando, que decir, más allá de todo lo que hicimos, porque fue en el puerto de Manzanillo ese congreso que tuvimos con ellos, más allá de todo lo que hicimos en 4 días, esos 45 minutos valieron todo, ¿no? Y pues a veces pasan estos milagros de la manera menos esperada, ¿no? Cuando para mí nada más era como una demo de lo que íbamos a hacer, pero ellos entraron de cabeza al proceso y hoy la empresa está viento en popa, han multiplicado sus clientes, sus ingresos más de 3 veces y es uno de los casos de éxito que considero, pues me siento muy orgulloso de haberlos acompañado, ¿no? Y casos como este, tendré la oportunidad muy pronto de compartirlos también con ustedes.
Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Gabriel. Creo que Muchas ha sido gracias. muy interesante ese acercamiento que nos has hecho a las constelaciones estructurales. Nos dejas con ganas de saber más, de ponerlo en concreto. Y bueno, vamos a tener la posibilidad de hacerlo en el taller del encuentro de constelaciones. Así Así que es. muchísimas gracias. Ya sabes Muchas que este gracias. espacio de los martes de Claro que Hablemos de sí. Constelaciones está abierto. Esperamos tenerte Gracias. nuevamente por aquí. Con mucho Y gusto. muchas gracias. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Así Gracias. que muchísimas gracias. Ya sabes Muchas que este gracias. espacio de los martes de Claro que Hablemos de sí. Constelaciones está abierto. Esperamos tenerte Gracias. nuevamente por aquí. Con mucho Y gusto. muchas gracias. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Com o Gabriel é emocionante e gratificante, porque desde o início que eu comecei nessa jornada foi muito aprendizado, muito conhecimento e muita prática. Porque é gratificante, acolhedor, transformador e tudo junto e misturado. Eu acompanho o Gabriel há quase 10 anos, todos os treinamentos que eu tenho oportunidade de fazer eu faço. Eu saí daqui com milhares e milhares de novas técnicas e recursos para tanto autoconhecimento, quanto para ajudar outras pessoas. O Gabriel é um profissional que vale cada minuto que a gente passa com ele. É, acima de tudo, um ser humano íntegro. E eu sinto profundamente essa integridade no Gabriel a cada encontro, a cada participação, tanto como aluno, porque eu sou aluno direto dele, como quanto participante das constelações que ele promove. Eu gostei muito do curso do Gabriel, porque além de a gente aprender constelações, ele introduz outras técnicas. Recebemos também de todo o conhecimento do mestre, com muito amor. Venha! Pelo encantamento que ele gera em todos nós, pela transformação que ele traz em nossas vidas, e com certeza é um grande aprendizado para todos. Gabriel é um ótimo professor. Ele tem um conhecimento bem amplo da matéria, tem uma didática ótima. Sempre me deixa bastante satisfeita, sempre bom participar e principalmente por atuar como consultora em gestão de pessoas, em auxiliar pessoas no treinamento, desenvolvimento de carreira, de liderança, e é muito útil sempre para mim porque além de eu aprender novas técnicas e aperfeiçoar mais o entendimento da própria constelação e como que a pessoa pode ir além das suas metas e nos seus objetivos pessoais, como ajudar a pessoa a enxergar por outra perspectiva a situação em que ela está passando e conseguir alcançar o que ela almeja, ainda também acabo me trabalhando, o que é um presente enorme, é algo incrível, e sempre para a gente poder prestar um bom serviço a gente precisa estar bem. Então eu fico muito feliz, todas as vezes que eu participo eu sempre saio muito melhor do que eu entrei. E um outro ponto que é muito importante é que, como eu sou da área empresarial, é muito bom ter o respaldo de uma técnica que seja mais embasada na própria PNL, porque é mais simples de trazer para esse universo corporativo, e isso sem dúvidas me ajuda muito e eu acredito que deve ajudar vários outros colegas que também trabalham nessa área. Fora também que conta muito a própria experiência do Gabriel nessa área, porque ele tem uma vasta experiência, ele tem muita facilidade em nos dar acolhimento, em ensinar, uma didática muito transparente e uma forma mesmo de trazer essa abordagem da constelação de uma maneira muito simples. Então, sem dúvida, é algo que soma muito por a gente conseguir entender quais são os pormenores, os passo a passo, de um jeito tão leve e natural, aplicando inclusive para a gente mesmo, para a nossa vida. Então, fica também meu agradecimento, porque o Gabriel é um profissional que vale cada minuto que a gente passa com ele. Então, fica a minha recomendação. Não consigo enxergar esse elemento. Ok, então eu coloco minha mão aqui. Observa se isso que está te impedindo de chegar está aqui, ou está aqui, ou está aqui. Aqui. Ok. Então. Bom,
falar aqui desse curso, né, da constelação estrutural com o Gabriel é emocionante e gratificante, porque desde o início que eu comecei nessa jornada foi muito aprendizado, muito conhecimento e muita prática. Eu acho que o curso, você chega em uma versão, sai numa versão muito melhor, porque além de aprender, a gente acaba nos trabalhando também como profissionais, como pessoa, e todo o conhecimento que ele tem, toda a experiência que ele tem, seja dentro do mundo organizacional, seja dentro do mundo, né, das pessoas em si, só faz com que esse curso se torne cada dia mais especial, fora a didática dele, que é excepcional, com toda a paciência, você faz, você recicla, você relembra, lembra, entra em prática. Então só tenho que parabenizar, agradecer e recomendar. Obrigada. Terminamos hoje mais um treinamento com o Gabriel. É muito, eu não sei nem que palavra usar, porque é gratificante, acolhedor, transformador e tudo junto e misturado. Eu acompanho o Gabriel há quase 10 anos, todos os treinamentos que eu tenho oportunidade de fazer eu faço. Toda vez que eu faço um treinamento, alguma coisa nova se acrescenta ao meu aprendizado, e não só aprendizado para utilizar com meus clientes, mas também na minha evolução pessoal, né? O meu processo pessoal sempre contribui muito. Gabriel é um profissional que está sempre disponível, com uma didática muito maravilhosa, muito acolhedora, muito natural. Ele ensina de uma forma muito natural, o que torna o ambiente leve, tranquilo. Então, eu só tenho a recomendar, estejam com a gente em agosto, tem mais agosto de 2025. Convido vocês para participarem do próximo workshop do Gabriel, porque eu sou uma pessoa que sempre tive muita curiosidade sobre esse ramo da constelação e tudo o que a envolve. E foi meu primeiro workshop e saí totalmente satisfeita. Ele teve muita compreensão, porque eu não conheço muitas palavras, muitas nomenclaturas, e ele teve muita paciência e êxito, né, com o que ele veio fazer, porque eu saí daqui com milhares e milhares de novas técnicas e recursos para tanto autoconhecimento, quanto para ajudar outras pessoas. Então, é um dos meus propósitos de vida e continuará sendo. E digo que não é nem o primeiro, nem o último workshop que eu estarei com o Gabriel. Esperamos aqui vocês em Santos, em treinamento que vai ser com muitas surpresas, coisas novas. Vai ser um treinamento avançado em constelações estruturais, em Flow Structure Constellations. Assim que aqui nós gostamos que seja uma turma pequena, realmente para todos conseguir aprender. Então, convidamos vocês para estar aqui conosco em Santos neste ano 2025, em agosto. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau.